Vamos a ver una técnica de programación, ya que estamos en automatismos industriales, una técnica que se llama ladder, una técnica ladder. Entonces aquí en Cadecimu es sumamente completo porque aquí nos permite este grupito de, perdón, no es ladder, es Grabset, perdón, Grabset. Este grupo de símbolos, ¿no es cierto? Dice Grabset. Y aquí nosotros tenemos todo lo que necesitamos para hacer nuestro Grabset, ¿ya? Entonces vamos a ir explicando qué es cada uno de los elementos del Grabset, cómo sirve y vamos a hacer un pequeño ejercicio. El objetivo de esta clase es que ustedes dominen la base del Grabset y ustedes puedan seguir una lógica para realizar circuitos automáticos con Grabset. Bien, ¿qué es Grabset? ¿Alguien sabe qué es Grabset? ¿Alguien? No se peleen por hablar. No es. Muy bien, Grabset, ¿no es cierto? Es un gráfico funcional. Es un gráfico funcional. eh, Grabset es un gráfico funcional. De etapas y transiciones. Es un gráfico funcional de etapas y transiciones. Entonces, primero que todo, el Grabset, en el Grabset nosotros vamos a poner cuál es la secuencia lógica que tiene la secuencia lógica que tiene nuestro diseño, ¿ya? La secuencia lógica que tiene nuestro diseño. Primero que todo vamos a comenzar con el inicio y este es el gráfico del inicio. Ahora, esto es una etapa y a esta etapa nosotros la vamos a conocer como etapa inicial. Etapa inicial. Etapa inicial, ¿ya? Luego nosotros vamos a tener, después de la etapa inicial vamos a tener etapas de esta forma. Y voy a poner aquí unas 4 etapas, ¿cierto? Y aquí nosotros vamos a tener, por ejemplo, la etapa 1, etapa 1, etapa 2, etapa 3, etapa 4. ¿Ya? Disculpe una consulta, pero Bien. los símbolos de la etapa uno, etapa 2, etapa 3, no se cambia perdón, el número. Sí, ya lo vamos a cambiar, ¿ya? Entonces, en este caso tenemos 4 etapas, ¿no? La etapa inicial es la etapa que es diferente. A esta etapa inicial también se le conoce como etapa inicial o de reposo. Reposo. ¿Ya? Etapa inicial o etapa de reposo. Ahora, cada etapa es una acción o tiene asociada una acción, ¿no? Entonces tiene acciones asociadas. Acciones asociadas. Es decir, en cada etapa yo voy a tener una acción, o sea, cada etapa va a realizar una acción, ¿no? Entonces, por ejemplo, va a encender una bobina, va a encender un foco, va a prender un motor. Cada etapa tiene una acción, ¿ya? Siempre tiene una acción. Entonces, a cada etapa le vamos a asociar una acción. Todas las etapas tienen acciones, ¿ya? Y las transiciones
En cambio, se representan con esta simbología. Bueno, a ver, antes de pasar a las transiciones, aquí, ¿no es cierto? Nosotros tenemos etapa 0, esta va a ser la etapa 1, ¿no es cierto? Lo vamos a dejar así. Esta va a ser la etapa 2, aquí vamos a cambiar. Etapa 2, etapa 3, etapa 4, etapa 4. ¿Ya? Ahora, cuando nosotros iniciamos con una acción, toda, toda acción tiene un elemento de transición, es decir, algo que va a cambiar. Entonces, a este elemento de transición nosotros le vamos a llamar transiciones o transición, ¿no es cierto? Y se representa con esta simbología. ¿Ya? Se representa así. Entonces, siempre después de una etapa o de una acción, ¿no es cierto? Vamos a tener una transición, ¿ya? En este caso, está un poquito más arriba, ¿ya? ¿Listo? Y, ¿qué es lo que hacemos después? Bueno, aquí tenemos la línea de enlace, ¿no es cierto? Vamos a unir simplemente las transiciones con las etapas, ¿ya? Transiciones con las etapas. En este caso, esa última transición no es que se termina aquí, ¿no? O sea, la última etapa, la última acción tiene una transición, pero aquí viene el objetivo del Grapset o la aplicación del Grapset, y es que el Grapset se ocupa para procesos repetitivos, procesos que son repetitivos, ¿no? Entonces, en este caso, el Grapset se realimenta. Se realimenta y vuelve a iniciar, ¿no? Vuelve a iniciar. Aquí, para indicar que el Grapset se realimenta, voy a utilizar esta flechita. Esta flechita le voy a dar vuelta, perdón, acá es. Y la voy a colocar aquí. Ya. En realidad, bueno, ya. Entonces, ahí yo estoy indicando que el Grapset se está realimentando. ¿Ya? ¿Qué voy a hacer? Una de las aplicaciones fuertes del Grapset es en sistemas neumáticos, ¿ya? Entonces, yo aquí tengo justamente actuadores neumáticos. Miren, tengo todo lo que son actuadores neumáticos, y en sistemas neumáticos el Grapset es muy utilizado porque lo que se refiere al accionamiento de cilindros es siempre repetitivo, ¿no? De hecho, esa es la razón por la que se utiliza cilindros, porque siempre se repite. Entonces, por ejemplo, miren, yo puedo ocupar o puedo usar el Grapset, ¿no es cierto? Puedo usar el Grapset para accionar un cilindro o una secuencia de cilindros. En este caso voy a poner 2 cilindros, ¿ya? 2 cilindros a accionar. ¿Por qué voy a utilizar 2 cilindros? Porque se me facilita la explicación. Miren, este cilindro A, ¿no es cierto? Este cilindro A tiene un captador magnético contraído y tiene un captador magnético expandido, ¿no es cierto? Este captador magnético o puede ser también un final de carrera, ¿no es cierto? En realidad es un detector que va a cambiar su estado cuando, en este caso, si es contraído, cuando el cilindro ingresa, cuando el cilindro está dentro. Y este captador o este sensor, ¿no es cierto?, magnético, que también puede ser un final de carrera, va a estar activado cuando el cilindro esté afuera. Entonces se me facilita muchísimo
el, la explicación con cilindros. Entonces, para este ejemplo voy a utilizar cilindros, ¿ya? Entonces, a este voy a llamarle cilindro A y a este voy a llamarle cilindro B. Cilindro A y cilindro B, ¿ya? Entonces, aquí tengo cilindro A, cilindro B, ¿no es cierto? Aquí voy a poner, en este caso va a ser B0, B1, bueno, voy a cambiar todos. Ya. Entonces tengo el cilindro B y el cilindro A. Entonces, vamos a ver. Aquí quiero que me pongan mucha atención, ¿no es cierto? En esta etapa de reposo, es donde yo voy a iniciar, ¿no es cierto? A esta etapa yo también le voy a asociar, voy a borrar esto. A esta etapa yo le voy a asociar un estar, ¿ya? Pero esta etapa es el inicio. Esta etapa es el inicio. A esta etapa yo le voy a dar la siguiente secuencia. Perdón, a este circuito le voy a dar la siguiente secuencia. Voy a comenzar con A, ¿no es cierto? Los dos cilindros inician adentro, entonces la secuencia va a ser A más, es decir, A sale, ¿no es cierto? Luego B va a salir, B más, ¿no es cierto? Luego B va a ingresar, B menos, y por último A va a ingresar, ¿ya? ¿Qué quiere decir esto? Miren, eso quiere decir que, ¿no es cierto? Que para expandir A sale y para contraer, perdón, para expandir A más y para contraer o para regresar A menos, ¿no? Entonces, como los dos cilindros inician adentro, la secuencia es primerita. El cilindro A está dentro, la primera secuencia o la primera etapa es A sale, ¿ya? La segunda etapa, una vez que A está afuera, B sale. La tercera etapa, B retorna, ¿no? Se contrae. Y la última etapa, A se contrae, ¿ya? Entonces eso voy a plasmar aquí. Entonces, la primera etapa, ¿no es cierto? A más. A sale. La segunda etapa, B más. La tercera etapa, B menos. La cuarta etapa, A menos. ¿Ya? La cuarta etapa, A menos. Listo, ya tengo las etapas, ¿no? Ya tengo las etapas. Entonces yo aquí yo puedo poner, por ejemplo, bueno, yo aquí puedo poner comentarios, ¿no es cierto? Como por ejemplo, si es un proceso, digamos que es un proceso de remache, me voy a inventar, ¿ya? Entonces A es el cilindro que alimenta, ¿no es cierto? Entonces A es, la función de A es alimentar, o en esta etapa la acción es alimentar. A ver, entonces, esa es la etapa de inicio. Perdón. Entonces tenemos la etapa de inicio. Este es A más. Y A más está asociada con bueno, aparte de que es el cilindro, podemos poner aquí que, por ejemplo, la función de que A se expanda o A salga es que alimente, ¿no? Alimentar. Entonces, luego B más,
La función de B, en cambio, es remachar o remache. Remachar. La función de B menos, en cambio, es, bueno, es retraer B, ¿no es cierto? Retraer es volver a su posición. Y luego A menos es retraer, ¿no? Retraer B. Perdón. Retraer A. ¿Ya? Entonces ahí tengo las 4 etapas, ¿no es cierto? Y los 2 cilindros, ¿no es cierto? Ahora, voy a explicar al final esto, ¿no es cierto? Vamos con la primera etapa. La primera etapa, cuando A sale, ¿no es cierto? Cuando A sale, el sensor o el elemento que se acciona cuando A está fuera es A1. ¿Sí se dan cuenta? Este es el sensor que se va a accionar. Este sensor se va a accionar cuando A salga, ¿no? De hecho, eso es lo que me dice la descripción del elemento, ¿no? Miren, cuando se expande, ¿no es cierto? Es este el sensor o el final de carrera, como yo quiera llamarle, ¿no es cierto? O lo que yo quiera poner. Puede ser un sensor magnético o puede ser un final de carrera mecánico, ¿ya? Entonces, cuando A sale, el elemento de transición, el elemento de cambio es este A1. Esto es lo que va a cambiar de estado. A1. Cuando B sale, ¿no es cierto? Cuando B sale, el elemento que se acciona es B1. Cuando B regresa o se retrae, ¿no es cierto? El elemento que se acciona es B0. Y cuando A regresa, el elemento que se acciona es A0. ¿Ya? Y entonces aquí yo tengo mi, aquí yo tengo aquí yo tengo mi graph set, ¿no? Ahora, esto vuelve y comienza y se reinicia otra vez, ¿no? Entonces, el elemento de transición entre esta etapa de reposo, esta etapa inicial y la etapa 1, ¿no es cierto? Puede ser un temporizador. Y si es que yo no quiero poner un temporizador, ¿no es cierto?, entre la etapa inicial y la etapa 1, simplemente no pongo nada o hago que este elemento de transición valga o sea igual a 1. ¿Ya? Ya vamos a ver por qué. Guille, disculpe, Dígame. hay una compañera que desea ingresar. Ya. Ya ingresó. Entonces, ese elemento de transición, ¿no es cierto?, de la etapa inicial o de reposo, puede ser un temporizador. Y si es que no es un temporizador, puedo hacerlo valer 1, la unidad. ¿Ya? Otra cosa más. En este punto, yo voy a poner un botón de estar. Yo aquí voy a poner mi botón de estar. ¿Ya? Bien. Ahora, este graph-set se utiliza para programar PLCs y para programar automatismos con contactores, ¿ya? O lógica de contactores. Lógica de contactores y PLCs con ladder es exactamente lo mismo. Entonces, vamos a ver, si es que nosotros vamos a trabajar con ladder. Disculpe, ¿qué es DLC? PLC es un PLC, ya, PLC, perdón, no me expliqué. PLC es un controlador Programable. lógico programable. El lenguaje más común de programación de PLC se llama ladder, o también conocido en español como tipo escalera. ¿Ya? Ladder. Entonces,
Este grabset, esta técnica llamada grabset, nosotros la utilizamos para programar PLCs o también nosotros para realizarlo con lógica de contactores o lógica cableada. Esto, tanto ladder como lógica cableada, es exactamente lo mismo, ¿ya? Ahora, si nosotros vamos a trabajar con PLCs, ¿no es cierto? Si nosotros vamos a trabajar con PLCs, a las etapas yo les voy a llamar M, porque en PLCs se les conoce como marcas. Pero si yo voy a trabajar con lógica cableada, ¿no es cierto? Bueno, pongamos esto acá. A las etapas yo les voy a llamar M, M1, ¿no es cierto? M2, M3 y así. Pero si yo voy a trabajar con lógica cableada, ¿no es cierto? A las etapas yo les voy a llamar K, ¿ya? K1, K2 y así, ¿ya? A las etapas. Entonces, vamos a empezar, ¿no? Aún no hemos empezado. Cada etapa tiene tiene su ecuación, ¿ya? Su mando eléctrico. Entonces, la ecuación o mando eléctrico lo voy a anotar aquí. Mando eléctrico. Este mando eléctrico también se le conoce como función lógica, ¿no es cierto? ¿Ya? Cualquiera de las dos. Entonces, este mando eléctrico es el siguiente, ¿no es cierto? La etapa actual es igual, a la etapa anterior por la transición anterior. Más etapa actual por etapa siguiente, pero negada. Etapa siguiente negada, ¿ya? Por favor, este mando eléctrico o función lógica o ecuación, ¿no es cierto? Que ese es uno de las ventajas del graph, es que nos permite tener las ecuaciones de cada mando o de cada etapa, ¿no es cierto? Esto, por favor, a aprenderse, ¿ya? Esto a aprenderse. Entonces, por ejemplo, vamos a poner este primer, la primera. Disculpe que le interrumpa. La igualdad de la ecuación es etapa actual igual a todo eso. Sí, la etapa actual es igual. Ah, perdón. Ya. Ah, sí. Perdón. Ya. Aquí, espérense, aquí yo estoy cometiendo un error. Voy a volver a escribir porque etapa actual y etapa anterior comienzan con A, ¿no? Entonces, a ver, etapa actual, voy a ponerlo así, etapa actual, ATC, es igual, ¿no es cierto? A la etapa anterior, que voy a poner ANT, por la transición anterior, perdón, ahora sí, más etapa actual por etapa siguiente, pero negada, ¿ya? Esa es la ecuación del ladder. Bien, entonces aquí voy a poner, como voy a hacer con lógica cableada, que es lo que estamos nosotros aprendiendo, voy a poner K0, K1, K2, K3 y K4.
¿Ya? Entonces vamos con K0. Vamos con K0. Entonces K0, ¿no es cierto? Es la etapa actual. Estoy en K0. Etapa actual es igual a la etapa anterior. ¿Cuál es la etapa anterior a K0? K4, ¿no? Entonces K4 4. por la transición anterior. ¿Cuál es la transición anterior a K0? A0, ¿no? A0. ¿Ya? A0 más la etapa actual, que sería K0, ¿no es cierto? Estoy en K0, por la siguiente etapa, que sería K1, pero K1 va negado. ¿Ya? Dije, disculpe, ¿a qué nos referimos con negado? ¿Cómo? ¿A qué nos referimos con negado? Ah, ya. Bueno, ya lo había explicado, pero ya lo explico más adelante, ¿ya? En la primera clase de Cadecimu lo expliqué, pero no importa, ya lo volvemos a repetir, ¿ya? Solamente Gracias. dejémoslo como negado. Igual el siguiente semestre ustedes van a ver digitales, igual conmigo, y ahí van a utilizar siempre, bueno, casi siempre negado, ¿no? Y aquí, ¿no es cierto? Yo voy a colocar el estar como un adicional o como una forma más de empezar, ¿no? Entonces pongo más estar. Que el estar va a ser un botoncito, ¿no? ¿Ya? Más estar. Ahora vamos con K1. K1, ¿no es cierto? K1. K1 es igual a ¿qué? Vamos con la etapa anterior, que sería K0, ¿no es cierto? K0. Por la transición anterior, que sería temporizador 1. Pero ese temporizador yo no lo quiero poner. Entonces aquí es donde yo les decía, pueden poner por 1, ¿no es cierto? K0 por 1 es igual a no ponerlo, ¿no? Si es que yo no voy a poner temporizador, entonces yo simplemente lo dejo así, ¿ya? En este caso, si es que yo voy a poner temporizador, aquí pongo un por el T1, ¿no? Que es el temporizador. Bien, en este caso no voy a poner temporizador para que sea más fácil por ahora. Entonces, etapa anterior por la transición anterior más etapa actual, que sería K1 más K1 por la etapa siguiente negada, que sería más K2 negado. ¿Ya? Vamos con K2. ¿Alguien me ayuda, por favor, con K2? Señor Salazar. K2 sería igual a K1 Ya, por A1 ya. más K2 más K3 negado. Por O K3. por K3 negados. Ya, muchas gracias. Vamos con K3. Un voluntario. Yo ahí, A ver, vamos. a ver, K3 sería a K2 por B1 más K3 por K4 negado. Ya. Y vamos con K4. ¿Otro voluntario? Dije, K4, Ya. ¿A qué sería igual K4? la K3 por B0 más K4 por K0 Ya. negado. Negado.